In Concert es un álbum doble en vivo del Deep Purple MK2 que fue lanzado en vinilo y cassette en diciembre de 1980 por los sellos Harvest y Purple Records. Las canciones que aparecen en este álbum en vivo son mayormente de los álbumes In Rock y Machine Head del Deep Purple Mark II, que incluía a Ritchie Blackmore, Ian Gillan, Roger Glover, Jon Lord y Ian Pace. Para la fecha de lanzamiento de este álbum, el Deep Purple MK2 se había disuelto en junio de 1973 con la partida de Ian Gillan y Roger Glover. Pero aunque la banda continuó con otros integrantes, Deep Purple finalmente dejaría de existir en 1976. Pero para seguir obteniendo ganancias, las discográficas continuaron lanzando recopilaciones y álbumes en vivo. El contenido de este disco doble incluye 2 conciertos realizados para la BBC. El disco 1 es un show de 1970 y el disco 2 es un show de 1972. Al contrario de algunos otros discos en vivo, este álbum está prácticamente en crudo, su sonido no es muy bueno, pero es otro registro interesante de este Deep Purple MK2. In Concert alcanzó el puesto 30 en el Reino Unido, el 36 en Japón y el 44 en Nueva Zelanda. Previamente, en octubre de 1980, se editó un EP que contenía Smoke on the Water en su lado A y como lado B las canciones Bird Has Flown y Grab Splatter. El disco 1 retrata el show realizado el jueves 19 de febrero de 1970 en estudios de la BBC. Este show sería emitido en el programa The Sunday Show y estaba conformado por solo 4 canciones de extensa duración. Para esta época, Deep Purple presentaba su álbum In Rock, el cual se había editado recientemente. Este disco 1 abre en su lado A con la canción Speed King de su reciente álbum In Rock, y para su comienzo se utilizó la intro de la canción And the Address de su primer álbum Shades of Deep Purple. La interpretación es contundente, sobresaliendo la voz de Ian Gillan, y destacan las incendiarias zapadas entre la guitarra de Ritchie Blackmore y el órgano de Jon Lord, para después dar lugar al incandescente duelo entre la guitarra de Ritchie Blackmore y la voz de Ian Gillan. Este tipo de improvisaciones se mantendrían a lo largo de toda la carrera de este Deep Purple Mark II. Deep Purple seguía manteniendo en su repertorio el instrumental Ruin That Neck de su álbum The Book of Taliesin. Este track se caracterizaba por las extensas improvisaciones tanto de Jon Lord como de Ritchie Blackmore. El lado B abre con Child in Time, otra de las canciones de In Rock que se convertirían en himnos del repertorio de Deep Purple. En los primeros falsetes de la canción, Ian Gillan muestra una pequeña fatiga en su voz, producto de la intensa agenda de conciertos de la banda. Pero con el transcurrir de la canción, finalmente logra hacer pie. También en su parte rápida tenemos a un exacerbado Ritchie Blackmore desplegando con furia y virtuosismo un excelente solo de guitarra. Mandrake Root, originalmente grabada por los integrantes del Deep Purple Mark I en su primer álbum Shades of Deep Purple, siguió vigente en la lista de canciones en vivo. La voz de Ian Gillan le daría un enfoque más agresivo. Y además, su segunda parte instrumental les permitía zapar en total libertad, colgándose en desvaríos interminables, como los viajes interestelares de Jon Lord o los delirios de Ritchie Blackmore, exprimiendo a su guitarra Fender Stratocaster, abusando de su palanca de vibrato y eventuales maltratos físicos a la misma.
En resumen, el disco 1 retrata fielmente el salvajismo de las interpretaciones de este nuevo Deep Purple del año 1970 que lo caracterizaría en sus siguientes años. El disco 2, en su edición original en vinilo, solo incluía 6 canciones y exhibe el concierto realizado el jueves 9 de marzo de 1972 en el Teatro París de Londres para el programa Sound of the 70s, emitido el 18 de marzo por la BBC. Durante este periodo, Deep Purple se encontraba en la presentación del álbum Machine Head y la banda ya estaba completamente afianzada y en su mejor momento musical. Para ubicarse mejor en el tiempo, esta presentación fue realizada una semana después de que fuera filmado el concierto que diera Deep Purple en Dinamarca y que todos seguramente lo habrán visto en DVD o en YouTube. El lado A de este disco 2 abre con una magnífica interpretación de la canción How I Start de su último disco Machine Head. Recordemos que How I Start de Alan Mas era la canción que ahora abría todos los conciertos de Deep Purple. El segundo track de este lado A es Strange Kinda Woman, canción que fue simple durante 1971 e incluida en algunas ediciones del álbum Fireball. Esta excelente interpretación nos muestra a un enorme Ian Gillan en plena forma, desafiando al guitarrista Ritchie Blackmore en el acostumbrado y picante duelo entre la guitarra eléctrica de Ritchie Blackmore y la voz de Ian Gillan. Otra joya de este In Concert es la demoledora y aplastante versión de 8 minutos de Lazy, de su álbum Machine Head. Donde podemos destacar la endemoniada improvisación de Ritchie Blackmore, quizás en una de sus mejores interpretaciones de esta canción y que les recomiendo escuchar atentamente. Cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Gracias, Coco. Cerrando el lado A, tenemos la frutilla de este álbum, la canción Never Before, también de su álbum Machine Head. Esta canción había sido grabada para lanzarse como simple, y aquí fue incluida en este concierto, algo anormal, o no digamos anormal, porque ya que esta canción iría desapareciendo de los conciertos de Deep Purple. La interpretación es brillante, aunque en el minuto 1:48 encontramos a un Ritchie Blackmore un tanto distraído. Si bien los conciertos de Deep Purple en vivo eran bastante extensos, sus canciones contenían muchos minutos de improvisación que impedían el agregado de nuevo material. El lado B de este disco abre con 22 minutos de una tremenda interpretación de la canción Space Trucking, otra joya de su álbum Machine Head. Para esta época, Deep Purple había quitado de su repertorio a la canción Mandrake Root, pero había conservado su segunda parte instrumental, la que les permitía divagar extensamente en improvisaciones alocadas de Ritchie Blackmore y de Jon Lord. Este extenso segmento musical se adhirió al final de la canción Space Trucking y así se mantendría hasta el año 1975. El disco 2 cierra con Lucille, un clásico del maestro Little Richard, con un Deep Purple a toda fiesta, jolgorio y alegría desenfrenada que solía coronar sus conciertos con este gran himno del rock and roll.
Hasta aquí hemos comentado la edición original del año 1980, pero en su reedición en CD del año 2001 se le agregaron 2 bonus tracks que vale la pena mencionar, que por razones de espacio y tiempo fue imposible que entraran en el vinilo de ese momento. Recordemos que los vinilos de esa época podían rondar en promedio de 23 minutos por lado y unos 46 en su totalidad. El primero de ellos es la extraña inclusión de Maybe I'm a Leo, canción de su álbum Machine Head. Considero que fue una acertada idea el haber incluido a esta canción, que nos permitió conocer otro costado de un Deep Purple que valoriza su propia obra, como en este caso. La interpretación de la banda es acertada y correcta, y como siempre es bueno destacar la participación del baterista Ian Pace. El otro bonus track de esta reedición es el clásico Smoke on the Water, también del álbum Machine Head. La toma de este track en este concierto fue utilizada como lado A del EP New Live and Rare Volume 3, editado en octubre de 1980. Como lado B aparecen las canciones The Bird Has Flown, grabada en vivo en agosto de 1969, y Grab Splatter, grabada en vivo en septiembre de 1970, ambas para la BBC. Para ir finalizando, en el año 2012 se editó en CD Deep Purple in Concert 72 del 9 de marzo de 1972, siendo otra opción para poder escuchar este brillante concierto. Al lanzamiento tardío de este álbum doble en vivo, lo considero una joya musical, ya que representa una opción diferente para escuchar a este talentoso Deep Purple MK2 en concierto, y no quedarnos solamente con el aclamado Made in Japan. Si bien In Concert no suena tan bien como Made in Japan, no se queda atrás en las enérgicas interpretaciones de sus canciones, y es verdaderamente disfrutable de principio a fin. Como curiosidad, este álbum se editó en Argentina como un solo y único vinilo que únicamente contenía el disco 2 del lanzamiento original con el material de 1972. En mi juventud tuve mi edición argentina en vinilo y debo admitir que lo he escuchado millones y millones de veces. Espero que hayan disfrutado este video y si gustan colaborar con este canal pueden hacerlo a través de Patreon, Mercado Pago y Cafecito. Si les gustó este video pueden comentar, darle like, compartir y suscribirse a El Tocadiscos de Aldo. Muchas gracias.